Buen día, hermanos, el Señor les bendiga, que la gracia y la paz de nuestro buen Dios sea con cada uno de ustedes de manera abundante. Estamos en el día del Señor y pues aunque no podamos estar juntos dando adoración a nuestro Señor en su día, aún así pues no estamos limitados a rendir culto a Él. Lo hacemos entonces en nuestros hogares de manera providencial. El Señor aún no ha dispuesto que podamos estar juntos como cuerpo, pero sigamos confiando de que el Señor en algún momento lo permitirá. Ese sería nuestro deseo. Pero seguimos en este momento en nuestros hogares haciendo el culto al Señor en su día, cumpliendo con nuestro deber. Es un deber que lo hacemos con el corazón, con amor para nuestro Dios. Así que ahora en el culto del Señor, ahora nos toca prestar atención a la palabra de Dios expuesta o predicada. No por razón del predicador, sino por razón del mensaje, es la palabra de Dios. Así que el Señor nos ayude a que podamos sobreponernos a cualquier distracción y que nuestra adoración sea una atención que agrade a nuestro Dios. Nos ubicamos entonces en Efesios capítulo 5, carta de Pablo a los Efesios, siguiendo los estudios que tenemos en esta carta maravillosa del apóstol Pablo. Nos ubicamos en el capítulo 5, en esta mañana vamos a estudiar los versículos 22 al 24. Sin embargo, vamos en este momento a leer desde el versículo 21. Dice la palabra de Dios, Efesios 5, 21 en adelante. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo, y Él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Oremos. Amado Dios, nuestro Señor, Padre de nuestro Señor Jesucristo, te damos gracias por este momento que nos regalas, donde podemos hacer culto a tu nombre. No de la forma que deseamos, pero aún así no estamos impedidos a rendir culto a ti. Estamos en nuestros hogares, así que te pedimos tu ayuda para que podamos dar una adoración que corresponda, que sea digna, que te agrade, Señor, a ti. Ayúdanos a prestar atención a tu palabra y que este tiempo sea edificante y que tú seas glorificado en nuestros corazones. Háblanos con tu bendita palabra, que tu Espíritu Santo nos dé iluminación para entender, comprender y que tu palabra pueda ser sellada en nuestras vidas, que seamos edificados y tú seas glorificado en este tiempo. Te damos gracias, te pedimos tu bendición sobre los oyentes y sobre el predicador. Seas tú glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En estos versículos que hemos leído, hermanos, se repite una palabra que es someteos y sumisión, sujetos o sujetarse. Esta es una de las palabras, hermanos, más ofensivas que existen en nuestros tiempos. Es tan irritante esta palabra, hace tanto ruido para la mentalidad de los hombres del siglo XXI, ya que lo asocian con la idea de machismo, abuso, esclavitud, inferioridad y opresión, que en el peor de los casos muchos consideran que este término ni siquiera debería existir. En el mejor de los casos, otros prefieren reinterpretar este término, que por cierto es uno de los términos que aparece mucho en las Escrituras. En el año 2013 se publicó un artículo titulado Pablo el Machista, escrito por Francisco Javier Recio, jefe de la sección local del diario El Mundo en Sevilla, España.
Este hombre, Francisco Javier Recio, ah, él criticaba fuertemente el uso del pasaje de Colosenses 3:18 en la misa o en la liturgia universal de la misa de la familia que hace la Iglesia Católica cada primer domingo después de Navidad. Colosenses 3:18 dice: casadas, estad sujetas a vuestros maridos como conviene en el Señor. A ello, Javier Recio hace una fuerte crítica y dice: las palabras de San Pablo suenan extemporáneas en la sociedad igualitaria que hoy queremos construir. Él sigue en su artículo y dice: Pablo de Tarso, hebreo, formado por rabinos, probablemente fariseo, implacable perseguidor de cristianos en su juventud, escribió la carta de los Colosenses en torno al año 60 después de Cristo. Y él sigue diciendo: pues claro que el versículo es machista. Se escribió hace 1950 años. Más adelante en el artículo continúa diciendo: el versículo de la carta de San Pablo está ciertamente fuera de tiempo y no responde a la realidad de una iglesia que pretende estar cada vez más cerca de la gente. Y desde luego tampoco a los nuevos aires que llegan desde las ventanas ahora abiertas del Vaticano. Quizá esa sea otra tarea pendiente del Papa Francisco: suprimir de la liturgia aquellos pasajes contradictorios con los indubitables derechos del hombre y la mujer e incompatibles con el humanismo cristiano, o como mínimo un esfuerzo de contextualización. Así piensa el mundo. El asunto de este artículo es un llamado a la Iglesia Católica Romana a reinterpretar las Escrituras para que se adapte o se acomode a lo que este hombre dice los nuevos aires del siglo XXI. Y es simplemente, hermanos, un ejemplo de miles que podemos encontrar en contra de lo que la Escritura enseña, de lo que es el rol principal de la esposa en el hogar. Hoy en día se habla del empoderamiento, la emancipación de la mujer, de la caída del patriarcado como algo indispensable para una mejor sociedad. Así que todo lo que tenga que ver con la palabra sumisión es altamente repulsiva y retrógrada para el pensamiento contemporáneo. Ante esta situación, ¿qué debería hacer el cristiano? ¿Qué debería hacer el cristianismo ante la avalancha del pensamiento feminista? ¿Deberíamos reinterpretar o peor aún, dejar de predicar porciones como la que hemos leído de Efesios capítulo 5, 21 al 24, solamente para no ofender a las mentes hipersensibles de hoy? Hermanos, si queremos ser fieles al Señor, no debemos dejarnos moldear por este mundo. No debemos permitir que el mundo nos dicte las pautas de qué decir y qué no decir. Más bien debemos ser leales al Señor, enseñando toda su palabra, como dice Pablo en Hechos 20, 26 al 27. Por tanto, yo os protesto en el día de hoy que estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. El apóstol Pablo, en su carta a los Efesios, luego de haber enseñado acerca de la ética cristiana, es decir, la forma en cómo anda o cómo vive, cómo se comporta el creyente en la iglesia, lo dice en el capítulo 4, versículos 1 al 16. Luego habla de cómo el cristiano, cuál es la ética cristiana, cómo vive el cristiano ante la sociedad. Esos son los versículos 17 del capítulo 4 de Efesios hasta el versículo 21 del capítulo 5 de Efesios. Ahora su atención a partir del versículo 22 del capítulo 5 de Efesios hasta el versículo 9 del capítulo 6 de Efesios, él se concentra en enseñar la ética cristiana en el hogar. Hermanos, es relativamente fácil vivir y comportarse como cristiano cuando estamos en la iglesia, sobre todo un domingo en la mañana.
Es un poco más difícil vivir como cristiano ante la sociedad, pero definitivamente el lugar que resulta más difícil vivir como un cristiano es en el seno familiar. El apóstol Pablo, luego de hablar de 4 resultados o 4 evidencias prácticas que ocurre en un creyente que vive siendo lleno del Espíritu Santo, a partir del versículo 18, dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Ese verbo, ese mandato, luego en los versículos 19 al 21 nos da las 4 evidencias de alguien que es lleno del Espíritu de Dios. En primer lugar, se habla de que alguien que está lleno del Espíritu de Dios habla de acuerdo a la palabra de Dios, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales. Lo segundo es que esta persona llena del Espíritu Santo canta y alaba a Dios en el corazón, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20, esta persona que es llena del Espíritu Santo da gracias, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y el versículo 21 es la 4ª evidencia. Alguien que es lleno del Espíritu, versículo 21, no es anárquico, sino que se somete a otros. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Pero a partir del versículo 22 en adelante, Pablo se dispone a clarificar lo que significa esa frase del versículo 21 de sujetarse unos a otros en el temor de Dios. ¿Qué quiere decir Pablo cuando dice que el que está lleno del Espíritu Santo debe sujetarse o deben sujetarse unos a otros? ¿A qué está apuntando Pablo? A lo que John Stott, el comentarista, dice: lo que está más allá de cualquier cuestionamiento es que los 3 párrafos que siguen se dan como ejemplos de sumisión cristiana y que el énfasis recae sobre la sumisión. Así se dirige a las esposas antes que a sus esposos, y se les ordena estar sujetas a ellos. Versículo 22. Se menciona a los hijos antes que a los padres, y se les dice que deben obedecerlos. Capítulo 6, versículo 1. Y se les habla a los esclavos antes que a los amos, y se les dice que deben obedecerlos. Capítulo 6, versículo 5. En esta sección, Pablo nos deja ver que cuando habla de una sumisión mutua en el versículo 21, no está pensando en una sujeción de 50 y 50 entre los hermanos. No es pensar que si los esposos se deben sujetar a sus esposas en ciertas ocasiones o un día de por medio. No, eso sería una total locura. Imagínese entonces a unos padres sometiéndose en algunas ocasiones a sus hijos, o a unos amos sometiéndose a sus siervos en ocasiones, o por ratos. No, lo que Pablo está enseñando es que esa sujeción mutua significa que los creyentes reconocen y aceptan la autoridad que Dios le ha dado a otros sobre ellos mismos como parte de su temor y reverencia a Dios. Como dice el propio John Stott, la sumisión es un reconocimiento humilde del ordenamiento divino de la sociedad. En la mañana de hoy, entonces, estudiaremos este tema de la sumisión ahora como el rol principal de las esposas en el hogar. No solamente es un rol de las esposas, es la evidencia de que una esposa está llena del Espíritu Santo. El bosquejo que seguiremos en esta mañana será el siguiente. Número 1. La naturaleza de la sumisión de las esposas a sus esposos. Versículo 22. Vuelvo a repetirlo. La naturaleza o la esencia de la sumisión de las esposas a sus esposos. Versículo 22. Número 2. La razón de la sumisión de las esposas a sus esposos. La razón de la sumisión de las esposas a sus esposos. Versículo 23 en su parte A.
Y luego el versículo 23 en su parte B hasta el versículo 24, número 3, será el modelo de sumisión de las esposas a sus esposos. Número 3, el modelo de sumisión de las esposas a sus esposos. Y aunque el tema está dirigido principalmente en esta mañana a las mujeres casadas, este tema sigue siendo relevante tanto para las jóvenes que aún no se han casado, para que se preparen desde ya para ser mujeres que glorifiquen al Señor cuando estén casadas, así como para los hombres casados y los solteros, para que sean hombres piadosos y que entiendan el llamado que tienen las mujeres en el hogar y no sean tropiezos para ellas. Así que vamos a considerar nuestro primer punto de la mañana de hoy. La naturaleza o la esencia de la sumisión de las esposas a sus esposos. Versículo 22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Cuando en la Biblia, hermanos, se habla de sumisión, estar sujetos, no tiene nada que ver con la idea de opresión, inferioridad, esclavitud ni abuso de autoridad. La concepción, hermanos, que se tenía en general de la mujer en el mundo greco-romano, en el que se desenvolvía Pablo y la iglesia de Éfeso, es que era un ser inferior. Era la mujer considerada un ser de segunda categoría. Por ejemplo, el filósofo Platón decía que si un hombre se comportaba cobardemente en esta vida, reencarnaría en la otra como una mujer. Era como un castigo. Y aunque la ciudad de Éfeso, debido al culto a la diosa Artemisa, Diana de los Efesios, tenía un poco más de respeto por la mujer, la concepción que se tenía en general en ese mundo antiguo es que la mujer era considerada como un objeto, como un accesorio mueble de los hombres. Es decir, un hombre tiene, ¿verdad?, un trabajo, tenía una familia, tenía algunos bienes, pero también tenía hijos y tenía una mujer, es decir, un accesorio más del hombre. De hecho, legalmente hablando, ellas tenían el mismo estatus legal que un esclavo. Pero al contrario del espíritu denigrante y machista de la época de Pablo, las escrituras no denigran a la mujer, sino que más bien la levanta y les da el puesto que debe tener en el mundo. La Biblia enseña que las mujeres son iguales que los hombres delante de Dios, porque fueron creadas a imagen de Dios igual que el hombre. Por lo tanto, en su naturaleza, ellas tienen también la misma dignidad que el hombre. Además, Pablo enseña en Gálatas 3:28 que bajo el nuevo pacto no hay distinción ante Dios o diferencia entre hombres y mujeres. Gálatas 3:28 dice, ya no hay judío ni griego, ni hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Este versículo no significa que no haya distinción de géneros entre hombres y mujeres en el nuevo pacto. Es decir, cuando alguien entra en pacto con el Señor, no significa que deja de ser hombre o deja de ser mujer. No, la diferencia que se quita es en cuanto a participar de la salvación de Dios. Ambos tienen derecho a participar o ser recipientes de manera igualitaria ante los ojos de Dios de la gracia de Dios, de la gracia salvadora de Dios. El propio Pedro, en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 21, exhorta a los maridos a vivir sabiamente dando honor a la mujer como vaso más frágil, porque ellas son coherederas de la gracia de la vida. Pero así como las Escrituras enseñan que los hombres y las mujeres son iguales en su naturaleza y dignidad ante Dios, también enseña que ambos son claramente diferentes en cuanto a sus roles que desempeñan en el hogar.
Y eso es lo que apunta Pablo en el versículo 22 del capítulo 5 de Efesios. El llamado que hace el apóstol Pablo a las mujeres casadas es a que se sometan, es a que sean sumisas a sus propios maridos, no a cualquier hombre, sino a sus maridos, ya que ese es su rol principal divinamente impuesto por Dios para ellas. No hay mujer más libre en este mundo que aquella que acepta y cumple de forma voluntaria la vocación con que Dios la ha llamado, de estar sujeta a su marido. La idea de Pablo de sumisión se desprende del versículo 21. Como dije antes, someteos unos a otros en el temor de Dios. Ahora va a explicar a partir del versículo 22 qué significa someterse unos a otros. Se dirige entonces a las mujeres casadas que ellas deben respetar la autoridad de sus esposos. Cuando dice en el versículo 21, nos da una referencia de cómo es la sujeción. La palabra usada en griego en el versículo 21 cuando dice someteos unos a otros, la palabra allí es hipotasomenoi, que era un término militar que tiene que ver con colocarse bajo el rango de autoridad correspondiente. Lo que el apóstol Pablo está enseñando entonces en el versículo 22 es que la sumisión de la casada va más allá de algo que le nazca en el corazón. Es una responsabilidad, es un deber que tiene que ser asumido, que debe ser cumplido, debe preocuparse la mujer en cumplir en su vida. Las esposas deben someterse voluntariamente a sus maridos sin que haya presión externa. Es decir, el mandato no es a que los maridos sometan a sus esposas. Tampoco el mandato es que las esposas simplemente se dejen dominar, como si fuera esta orden en voz pasiva. Recuerden que en el idioma griego existían mandatos que se daban en 3 tipos de voces: voz activa, pasiva y también voz media. ¿Qué significa eso? Bueno, vamos a dar entonces un ejemplo de lo que significa un mandato o una frase en voz activa. Por ejemplo, Juan tiró la pelota. ¿Quién tiró la pelota? Juan. Entonces eso es una voz activa. El sujeto realiza la acción. Una voz pasiva sería Juan fue golpeado por la pelota. Significa que el sujeto recibe la acción de otro. Pero también está la voz media. Es decir, no solamente realiza, sino que recibe la acción misma. Por ejemplo, si decimos Juan se peina. Juan es el sujeto que está haciendo una acción, está realizando una acción, pero él mismo recibe la misma acción. El mandato de someterse de Pablo está en voz media precisamente. No es el que hace la acción, no es el que recibe, sino el que hace y recibe la misma acción. Las esposas deben procurar consciente y deliberadamente estar sujetas. Ellas deben buscar sujetarse a sus maridos. Ellas deben percatarse de que están en sujeción. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos. Ellas deben velar porque están sujetas. La sujeción entonces significa que las esposas deben procurar de forma voluntaria, consciente, gustosa y deliberada obedecer a sus maridos, reconociendo la autoridad que su esposo tiene sobre ellas por designación divina. Esto no quiere decir, hermanos, que la opinión de la mujer en el hogar no deba ser escuchada ni valorada por el marido. Recordemos que la relación matrimonial no es una relación militar, no es una relación escolar, no es una relación laboral, tampoco es
una relación paternal. La relación matrimonial es una relación de compañerismo. En el matrimonio el esposo no debe tratar a la mujer como una esclava. No debe tratar a su mujer como un soldado raso, solamente dándole órdenes. No debe tratar a su mujer como una hija, debe tratarla con amor, con respeto y consideración porque es la compañera de vida que Dios le ha entregado. Un hombre que maltrate a su mujer es un hombre que está en pecado con Dios porque Dios fue quien le entregó a esta mujer. Así que el hombre ejerce un papel de autoridad designado por Dios y la mujer es su ayuda idónea, su compañera. Para ello, su papel para ser buena compañera es estar sumisa a su marido. Alguien definió la palabra sumisión de la siguiente manera: la libertad de ser creativa bajo la autoridad de su marido. Vuelvo a repetir. Alguien definió la sumisión como la libertad de ser creativa bajo la autoridad de su marido. Wayne Mack, en su libro Fortaleciendo el matrimonio, habla de la sumisión diciendo: la sumisión significa que la esposa coloca todos sus talentos, habilidades y recursos y energía a disposición de su marido. Significa que ella se considera como parte del equipo de su marido. No es el contrincante de su esposo luchando contra él y procurando sobrepasarlo. Tampoco es un ser independiente que va por su propio camino. Ella es compañera de equipo de su esposo, luchando por los mismos logros. Ella tiene ideas, opiniones, deseos, pedidos, percepciones y con amor se los hace conocer a su marido. Pero ella sabe que en todo equipo bueno, alguien tiene que tomar las decisiones finales. Ella sabe que los miembros del equipo deben apoyar al capitán o no habrá progresos, sino confusión y frustración. Hermanas, una mujer que es sumisa a su esposo, a quien ve, dándole el puesto que éste debe tener en el hogar, es una mujer que se somete al Señor a quien no ve. Si no lo hace así, sería una total contradicción que una mujer casada diga que ama y adora a Cristo y a su vez, entonces, ella sea la líder y la que manda en el hogar. Es una contradicción, es imposible. Un esposo sabio es aquel que consulta, pregunta, considera e involucra a su esposa en las decisiones. La escucha atentamente y evalúa si sus peticiones y sus ideas son legítimas y beneficiosas. Así es un esposo piadoso, un hombre sabio, pero no le da la autoridad a su mujer. Este hombre ejerce la autoridad. Y una mujer piadosa, sabia, que está llena del Espíritu, no toma las decisiones del hogar, no toma las riendas del hogar, no busca dirigir, sino que busca ser dirigida. No es la que manda, sino que ayuda, respeta y apoya a su marido. Es alguien que aporta, no es alguien que impone ni que manipula para que se haga lo que ella desea, sino que con humildad y respeto habla con su marido. Una mujer casada llena del Espíritu no solo deja la última palabra y las decisiones finales a su esposo, sino que también procura hablar comedidamente con el deseo de aportar sus ideas, lo que ella quiere conversar, quiere hablar, lo hace con respeto, reconociendo la autoridad de su marido. Por otro lado, si ella es callada y en vez de aportar es una mujer totalmente pasiva e indolente, en vez de cumplir con el rol, ella está pecando por omisión. Eso no significa sujeción, estar callada, no decir nada, no significa sujeción, eso es negligencia.
Su rol es ser ayuda idónea. Ella debe ayudar a su esposo, debe motivar a su esposo, debe apoyar a su esposo. Lo que debe motivar a una mujer entonces a sujetarse a su esposo es demostrar su lealtad, amor y sometimiento al Señor de forma tangible. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Su manera de demostrar su amor y lealtad a Cristo es sometiéndose, obedeciendo de buena gana a su marido. Versículo 23. En su parte A nos habla Pablo de la razón de la sumisión de las esposas a sus esposos. Ese es nuestro segundo punto de esta mañana. La razón de la sumisión de las esposas a sus esposos. Versículo 23. Porque, esa es la razón, porque el marido es cabeza de la mujer. El apóstol Pablo no apela a una razón cultural, ni psicológica, ni a una razón de méritos, es decir, porque se lo merece, entonces la mujer se sujeta. No. Para dar este mandato, él habla, o su basamento es por la funcionalidad y por basamento teológico. El asunto es aceptar, que la mujer acepte el orden establecido por Dios en la creación. El pastor Sugel Michelén comenta diciendo: Dios diseñó a la sociedad humana para que funcione en todas sus esferas bajo el marco de ciertas líneas de autoridad. Sin ese esquema no hay orden. Este asunto de la sumisión no tiene que ver únicamente con las esposas en todos los ámbitos de la vida. Vamos a toparnos con ese orden establecido por Dios para el buen funcionamiento de la sociedad. Luego dice: asimismo, en el hogar, Dios ha establecido un orden. El término cabeza no quiere decir que el hombre es superior a la mujer, sino que es el papel que Dios soberanamente le ha asignado al hombre y del cual él es responsable de ejercer en el hogar. El propio Pablo, en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 3, dice lo siguiente: pero quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón es cabeza de la mujer. Y aquí interesante, 1 Corintios 11, 3, y Dios la cabeza de Cristo. Hermanos, cuando dice que Dios es la cabeza de Cristo, no significa que Cristo es inferior al Padre. No, en la economía de la salvación, el Padre es cabeza de Jesucristo y nuestro Señor se somete voluntariamente a nuestro Padre Celestial, pero eso no lo hace inferior al Padre. Él y el Padre son uno en esencia, pero en cuanto al plan de redención, el rol de Jesucristo es estar subordinado al Padre, porque es un asunto de orden y funcionalidad. La mujer que se somete a su marido no lo hace porque ella es inferior o más débil o menos inteligente. Lo hace porque está respetando el orden establecido por Dios en el hogar. El versículo 23 no dice que el hombre debe ser cabeza del hogar o líder del hogar. Dice que él es cabeza. Esa es su naturaleza. Un hombre que no ejerce la autoridad que Dios le ha dado de ser cabeza, de ser el líder de la casa, está atentando contra su hombría. Está yendo en contra de su naturaleza. Está menoscabando su masculinidad. Está en franca rebeldía contra Dios. Alguien dijo una vez: ser hombre no significa hablar duro. Ser hombre significa dirigir. Pero el llamado aquí es a la mujer. La mujer no debe usurpar el puesto de autoridad que Dios le ha dado al esposo. Si ella lo hace, ella es culpable de dañar el diseño sabio de Dios para el hogar.
Ella está pecando contra su prójimo, está pecando contra su esposo porque lo está haciendo pecar. Así que el papel de la mujer no es que ella sea líder, sino que ella debe respetar y apoyar el liderazgo de su marido, debe honrarlo, debe tratarlo con la dignidad con que Dios lo ha investido, no debe aplastarlo ni debe buscar sobreponerse al marido. ¿Por qué? Porque ella respeta el orden establecido por Dios. Independientemente de la clase social, independientemente de la educación de su marido, independientemente aún del estado espiritual y madurez en la fe del hombre, la mujer debe respetar a su marido. Es decir, el mandato no es a someterse a maridos solamente cristianos. El deber es someterse a su marido, sea quien sea, porque él es cabeza de ella. La única forma de no obedecer a la autoridad del marido y que sea aprobado por Dios es cuando se le exija que viole la ley de Dios. Es necesario obedecer a Dios antes que los hombres, dicen Hechos capítulo 4, versículo 19 y Hechos capítulo 5, versículo 29. Pero de resto, la mujer debe respetar y apoyar a su marido. Si aún es incrédulo, no se debe separar, sino que debe orar para ganarlo con su actitud sumisa. Primera de Pedro capítulo 3, versículos 1 al 2. Vayan conmigo, por favor, a leer este versículo. Primera carta de Pedro, capítulo 3, versículo 2. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Una mujer que tiene un marido incrédulo puede llegar a ganarlo para el evangelio solamente por sujetarse a él. Es el medio designado por Dios para que ella evangelice a su esposo. La honra y el respeto que se le debe dar al marido nunca va a ser igual que la obediencia al Señor. A nadie se le debe el mismo nivel de honra y de respeto que se le debe a Dios. Sin embargo, ese Dios, nuestro Señor, quien ha establecido esta línea de autoridad. Así que si yo respeto a Dios, respeto sus designios. Debe seguirse entonces el patrón que Dios ha designado en el hogar. Así que cuando una esposa se somete a su marido, lo está haciendo porque ama y respeta el orden establecido por Dios. Esa es la razón que tiene una mujer llena del Espíritu Santo. Se somete a su marido porque ella reconoce la autoridad que Dios le ha dado a su marido, porque el marido es cabeza de la mujer. No es porque él se lo merezca, sino porque ella respeta al Señor y ella entonces se somete a su marido en respuesta de su amor y sumisión a Cristo. Versículo 23, parte B, hasta el versículo 24, vamos a terminar con nuestro tercer y último punto de esta mañana. Allí Pablo nos muestra el modelo de sumisión de las esposas a sus esposos. El modelo de sumisión de las esposas a sus esposos. Versículo 23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Pablo lleva a sus lectores a considerar este mandato a la luz de un modelo no terrenal, sino a un modelo espiritual y hermoso.
La sumisión de la mujer casada debe reflejar la relación de Cristo con su iglesia. Alguien una vez señaló que el matrimonio es una parábola viviente que le enseña al mundo la relación de Cristo con su iglesia. Y en este caso, el papel de la mujer casada es interpretar a la iglesia siendo obediente y respetuosa de su cabeza, el Señor Jesucristo. Dice allí, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Este pensamiento lo va a expandir Pablo más adelante. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Si las esposas no se sujetan a sus maridos, están enseñando al mundo una iglesia rebelde. Están dando una imagen distorsionada de la relación de Cristo con su iglesia. Esta es la gran relevancia del papel que juega la mujer en el hogar. Si ella cree que es poca cosa, será entonces una afrenta, será una blasfemia la manera en cómo se comporta en su hogar y Dios mismo le pedirá cuenta de su comportamiento porque está en juego el nombre, la reputación de Dios ante el mundo. Así como un hombre que no ejerce la autoridad en el hogar está ofendiendo al Señor y será juzgado por no cumplir su papel, sino que rehuyó de su responsabilidad, de la misma manera una esposa que no solo no se sujeta a su marido, sino peor aún, que lo desplaza de su llamado, que usurpa su lugar, es una mujer que está en serios problemas. No solamente por las consecuencias que le van a venir por tener un hogar disfuncional. Cuando la mujer tomó el lugar de liderazgo en el hogar y el hombre se convirtió en un seguidor, los resultados fueron desastrosos y todos, hasta el día de hoy, estamos sufriendo las consecuencias de esa decisión de Eva. Eva tomó la decisión, Adán la siguió y pecaron. Las mujeres casadas llenas del Espíritu no son hijas de Eva, son hijas de Dios. Ellas no son hijas de Eva, comportándose como Eva. Ellas se comportan como Dios espera. No solamente por razón de las consecuencias que va a tener en su hogar, sino por razón del juicio que recibirá de Dios. Así que, como todos los hombres no están llamados a ser pastores o predicadores, y no por ello son inferiores a otros hombres que sí son llamados al pastorado, ¿verdad? Eso no es lo que determina su identidad como hombres. De la misma manera, las mujeres, por el hecho de cumplir un rol de seguir y apoyar a sus esposos, no implica inferioridad. Pablo entonces resume su idea completa en el versículo 24. Lo que él está mandando a las mujeres casadas debe ser motivado por el amor a Cristo. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Como dice William Hendrickson, la sumisión motivada no solo por la convicción, esto es bueno y justo porque Dios lo manda, sino también por un amor en respuesta al amor de Cristo. Que esto mismo sea la realidad con respecto a la sumisión de las esposas a sus esposos. Casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. En conclusión, a pesar que el mundo contemporáneo insista en rechazar el orden de Dios, colocando diferentes epítetos peyorativos en contra de la Iglesia y las enseñanzas claras de las Escrituras, epítetos
peyorativos como retrógrados, machistas, anticuados, anacrónicos, etc. La Iglesia del Señor no debe sucumbir ante esas presiones. No debe hacer caso al feminismo, sino que debe hacer caso solo y exclusivamente a Dios. Debe conformarse y debe defender la verdad revelada en su palabra. Los cristianos estamos llamados a vivir un cristianismo verdadero, no solo en la iglesia, no solo en la sociedad, sino también en nuestros hogares. En este caso se les ha hablado primero a las mujeres casadas. Ellas están llamadas por Dios mismo a sujetarse de manera voluntaria, deliberada, consciente a sus maridos con el fin de mostrar correctamente ante el mundo la relación de Cristo con su iglesia y demostrar también así su amor y lealtad a Jesucristo. Esto, hermanas, será imposible vivir si ella no es llena del Espíritu Santo. Hermana, ¿estás siendo llena del Espíritu Santo? La forma en cómo te sujetas, en cómo obedeces, en cómo tratas a tu marido, revela si te estás llenando o no del Espíritu Santo. Recuerda, sed llenos del Espíritu es un mandato del cual el Señor te va a pedir cuentas. Por lo tanto, debes entender que si tu papel es estar sujeta a tu marido, debes entender entonces que debes ser llena del Espíritu, porque en tus propias fuerzas no podrás como Dios espera. Te estás llenando entonces del Espíritu de Dios, estás saturándote de la palabra de Dios para poder sujetarte como Dios quiere que te sujetes a tu marido para agradar a Dios, o quieres seguir agradándote a ti misma. Más allá, mujer casada que me escucha, ¿tienes tú el Espíritu de Dios? ¿Tienes tú el Espíritu de vida? Si no tienes al Espíritu de Dios dentro de ti, será imposible agradar a Dios. La Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Ven entonces en arrepentimiento de tus pecados y en fe al Señor Jesucristo para que tus pecados sean borrados y recibas nueva vida. Quiero aprovechar este momento para hablar a las solteras. Joven que me escuchas, que aún no te has casado o que estás en planes de casarte, observa bien con quién te vas a casar. Evalúa bien a ese joven. Evalúa, porque cuando te cases, tu responsabilidad es someterte. Por lo tanto, escoge bien con quién te vas a casar. Y esto, acéptalo inmediatamente como una orden de Dios para tu vida, para que vivas un matrimonio feliz. A las mujeres divorciadas o viudas que me escuchan en esta mañana, quiero alentarlas a que reconozcan al Señor Jesucristo como su cabeza. Aunque no tengan a un hombre que represente a Jesús, ahora Jesús está con ustedes de forma directa. Como cabeza del hogar, reconozcan siempre la palabra del Señor Jesús como su autoridad en el hogar. Críen a sus hijos como su esposo les pide que lo hagan, el Señor Jesús. Por lo tanto, es tu responsabilidad, hermana, a que conozcas cada día más y mejor la voluntad de tu Señor para tu hogar, para que puedas dirigir, no como tú creas, sino como tu Señor, tu esposo ahora, te está pidiendo que lo hagas. Honra al Señor en la manera en cómo diriges, en cómo guías el hogar, que sea de acuerdo a la voluntad de Cristo. Jóvenes que me escuchan, seamos
llenos del Espíritu Santo también, para no ser tropiezo. Hagamos el trabajo fácil. Jóvenes y hombres casados que me escuchan, hagamos el trabajo fácil a las mujeres de someterse a nosotros. No seamos iracundos, no seamos faltos de sabiduría. Seamos amables, pacientes, tratemos con delicadeza a nuestras mujeres para que el nombre de Dios sea glorificado y podamos ayudarlas a ellas a someterse a nosotros de forma voluntaria. No seamos ásperos con ellas. Que el Señor ayude a las familias de la Iglesia a ser un reflejo fiel de la relación de Cristo con su Iglesia. Oremos. Amado Padre Celestial, gracias por este tiempo que nos has dado para escuchar tu palabra. Ayuda, Señor, a las mujeres casadas, independientemente del marido que tengan, que ellas puedan estar sujetas porque reconocen la autoridad que tú has designado en el hogar, el orden que tú has establecido. Ayúdalas para que ellas, llenas del Espíritu Santo, puedan vivir vidas en el hogar que te agraden. Bendice el resto de los hermanos que me escuchan para que seamos conscientes de que esto es tu voluntad. Ayúdanos a no pensar como este mundo, ayúdanos a pensar como tú quieres que lo hagamos. En el nombre de Cristo Jesús, bendícenos y ayúdanos. Con tu Espíritu Santo, fortalécenos para tu gloria. Amén.